Métodos gráficos para lentes. Un rayo paralelo al eje emerge de la lente en una dirección que pasa por el segundo punto focal F2 de una lente convergente, o parece provenir del segundo punto focal de una lente divergente. Un rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía en grado apreciable. En el centro de la lente las dos superficies son paralelas, por lo tanto este rayo emerge prácticamente con el mismo ángulo que tenía al entrar y a lo largo de la misma recta. Y el último, un rayo que pasa por el primer punto focal F1 o avanza hacia este, emerge paralelo al eje. Aquí están los rayos. El rayo que viene paralelo al eje óptico, al entrar a la lente convergente, va a irse hacia el foco. El rayo que se dirige hacia el vértice simplemente va a pasar en línea recta y va a cortar al rayo 1 en este punto. Y por último, el rayo que se dirige hacia el foco va a salir paralelo al eje óptico y va a cortar a los rayos en este punto. Así se forma gráficamente la imagen de este objeto extenso en una lente convergente. Aplicando esto mismo a una lente divergente, viene el rayo paralelo al eje óptico. Al pasar por el lente divergente, el rayo va a diverger y va a parecer venir del foco F2. El rayo que se dirige hacia el foco F1 va a parecer que proviene de este punto, es decir, viene el rayo, sale paralelo al eje óptico y parece provenir de este punto. Se corta con el anterior rayo. Ahora, este rayo que va en la dirección del vértice simplemente no va a sufrir desviación y el rayo parece provenir de este punto. Entonces la imagen se forma en esta posición, es una imagen derecha y es una imagen virtual. Su distancia S es negativa. En este caso el foco F es negativo. Ahora, vamos a poner en una lente convergente un objeto a una distancia apreciable del foco F1. Mandamos el rayo paralelo, pasa por el foco F2, mandamos el rayo que pase por el vértice y se corta en este punto. El rayo que pase por el foco va a salir paralelo y se va a cortar en este punto. Ya se formó la imagen. Otro ejemplo. Acercamos más el objeto. Trabajamos el primer rayo paralelo, va a pasar por el foco. El rayo que pasa por el vértice corta al primer rayo en este punto. Y el rayo que pasa por el foco F1 sale, como en la anterior figura, paralelo al eje óptico. La imagen sufrió un cambio. La imagen aumentó de tamaño. Siguiente ejemplo. Acercamos aún más el objeto. Tomamos uno de los rayos, pasa por el foco, el rayo que viene por el vértice corta en este punto al primer rayo y aquí se va a formar la imagen. ¿Qué ha sucedido? Al acercar más al objeto, la imagen aumentó aún más su tamaño y se alejó del foco 2. Esta distancia entonces, conforme acercan el objeto, se va alejando y va aumentando su tamaño. ¿Qué pasa si el objeto está en el foco, el objeto extenso? En este caso, el rayo 1 paralelo al eje óptico va hacia el foco F2 y el rayo que viene dirigido hacia el vértice, pues no sufre cambio. Son paralelos, es decir, esta imagen no se puede formar. Cuando entonces estamos es una manera de localizar el foco de una lente convergente. Cuando no obtenemos imagen, es que el objeto está colocado en el foco. Ahora, ¿qué pasa si el objeto está entre el foco y el vértice?
En ese caso, este rayo viene por el vértice. Y el rayo que sale paralelo al eje óptico se va hacia el foco F2. Parece provenir de este punto. Entonces la imagen es una imagen virtual y es una imagen derecha y se forma del otro lado de la lente, es decir, esta distancia imagen es negativa. Otro caso. Ahora vamos a tener que aquí hay otra lente convergente y está un objeto más atrás. Entonces vienen los rayos provenientes de ese objeto, pasan por la lente convergente, el rayo R3 que pasa por el foco va a salir paralelo al eje óptico. Este rayo paralelo va a irse hacia el foco y el rayo que viene por el vértice corta los rayos en este punto. Se forma esta imagen. Pero esta imagen parece provenir de un objeto virtual O. Este objeto virtual tiene distancia S negativa. Esta imagen entonces es un objeto virtual y genera esta imagen entre la lente delgada y el foco F2.